Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a entrar en la penúltima parashá de los 5 libros de Moisés llamado la Torá. En este caso vamos a estar terminando esta parashá y el próximo Shabbat tendremos el final del libro de Deuteronomio, que como les he comentado en hebreo es Devarim, significa palabras, o sea, todas las palabras que Hashem a través de Moshe le está dando a todo el remanente que está parado frente a la entrada de la tierra prometida. En este caso, la porción va a contener un solo capítulo, el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, y es muy profético lo que les va a hablar Moshe a ese remanente y obviamente a nosotros hasta la posteridad de los días cuando venga el Mesías. Todo lo que vamos a ver en este cantico, porque es un cantico, lo que va a hacer Moshe ahora a recitarle estas palabras, a cantarle estas palabras al remanente. Y en ella vamos a encontrar dos cosas primordiales. Primero, que es un cantico para el futuro, es decir, para nosotros y para los que vienen hasta que Mashiach venga. Y va a hablar sobre la Torá y el testimonio de Mashiach, cosas que no habíamos visto antes, pues hoy nos las va a mostrar esta parashá o esta porción. Inicia así, Deuteronomio 32 del 1 al 6. Oye, por eso se llama la parashá, oye. Dice, oye, oh cielos, y voy a hablar. Que Shema, que escuche la tierra las palabras de mi boca. Observe ahora cómo empieza a hablar hacia el futuro. Goteará cual lluvia mi enseñanza, fluirá cual rocío mi dicho, cual llovizna sobre el césped y cual lluvia sobre la hierba. ¿De qué está hablando? Está hablando de la enseñanza, está hablando de la Torá, que en nuestro tiempo empezaría a caer la Torá como una lluvia y fluiría como un rocío sobre el césped. El césped, la hierba, viene a ser todos aquellos creyentes que reciben la Torá y crecen como la hierba, se van a desarrollar. Entonces, esto es algo que Moshe les está mostrando a ese remanente para el futuro de lo que iba a ocurrir y a nosotros que ya está ocurriendo. Y dice, porque el nombre de Hashem, y escuche bien lo que va a decir, porque el nombre de Hashem proclamo, den grandeza a nuestro Dios. Escuche lo que dice, la roca, su obra es perfecta. ¿Quién es la roca? La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Imagínense, está hablando de que en este tiempo iba a venir la Torá como una lluvia y la roca iba a ser su obra perfecta. ¿Quién es la roca? Yeshua HaMashiach. Que Yeshua venía, estamos hablando de unos 1000 años antes de la venida de Yeshua, cuando Moshe le está diciendo esto unos 1300, 1400 años antes, y les está anunciando que la Torá iba a venir como la estamos recibiendo hoy y que Mashiach iba a venir como la roca y que su obra es perfecta, es decir, lo que él vino a hacer, su sacrificio es perfecto porque todos sus caminos son de justicia. Y dice, mira lo que dice sobre esa roca, un Elohim de fidelidad, de emuná, esa es la roca. Primero viene la palabra, escuche bien, primero va a venir la palabra, después va a venir la roca, que es inmutable y es fiel. Y lo que está anunciando es que su obra va a ser perfecta, que todo lo que viene de él es justicia y que en él no hay inmutabilidad, que sus promesas se van a cumplir y que todo aquel que recibe esa lluvia tiene que abrazar esa fidelidad. Ojo, no fe, fidelidad. ¿Cuál fidelidad? La fidelidad de la enseñanza que va a gotear como rocío, que va a caer como llovizna sobre todos aquellos que son césped y hierba que abrazan y reciben esa lluvia. Y dice, es un Elohim de emuná, de fidelidad, sin iniquidad, es decir, en él no hay iniquidad. Él es sadik, justo, él es yazar, derecho, es él. Todo esto es él, es justo, es fiel, es derecho, no hay torceduras en él. Y dice, después que habla del futuro, ahora va a hablar del futuro de aquellos
que no lo reciben. Dice, se han corrompido ellos mismos, los que no son sus hijos. De ellos es su deformación, generación tortuosa y retorcida. Entonces aquí usted tiene que entender de qué está hablando. Primero él dice, él es el único bueno, no hay nadie bueno. Pero ¿qué está diciéndonos ahora? Que hay unos que son sus hijos y hay otros que no son sus hijos. Escúchalo bien. Se han corrompido ellos mismos, los que no son sus hijos. De ellos es su deformación, generación tortuosa y retorcida. ¿De qué deformación está hablando? ¿De qué generación está hablando? ¿Cuál es esa deformación y por qué no son sus hijos? Eso es algo que tenemos que entender en Génesis para poder captar lo que él está diciendo acá. ¿Qué está diciéndonos? Que en el futuro esa generación a los cuales él llamaría, ustedes no son mis ovejas. ¿Por qué no son sus ovejas? Porque no son de él, porque hay unos que son de él y otros que no son de él. Y él lo aclara acá, los que no son sus hijos, esos son los que se van a corromper. ¿Por qué? Porque en ellos hay una deformación. Y por eso son una generación tortuosa y retorcida, tortuosa como una serpiente y retorcida como se retuerce una serpiente. Y luego pregunta en el Cantico Moshe, pregunta, ¿así pagáis a Adonai, pueblo vergonzoso e insensato? ¿No es él vuestro padre que te ha formado, el que te ha hecho y que te ha establecido? Fíjense que Moshe no le está hablando a ese remanente que está ahí, que se puso a la par con Moisés, fiel a la palabra, y por eso son un remanente que va a entrar a esa tierra prometida, sino que le está hablando al futuro, cuando venga esa lluvia, cuando gotee la enseñanza, la Torá, cuando venga la roca que ya vino, que es perfecta, y que no lo abracen, no tomen esa Torá y no tomen a la roca, entonces esos no son de él, porque en ellos hay una deformación. No son top, no son buenos. Y dice, ustedes han sido hechos por él, pero aún así se han vuelto un pueblo vergonzoso e insensato. ¿No es él vuestro padre? Diciendo, no fue él que los hizo, los formó. Entonces, esto está hablándonos a aquellos que después, porque ojo, acuérdense que está Moshe hablando este cantico, cantándolo frente a un remanente que sí se mantuvo como Caleb y Yehoshua ben Nun. Pero esto también es para toda esta generación que hoy está viviendo y que vivirá hasta que venga Mashiach. Entonces aquí es claro que él está hablando de una lluvia y podemos ir a Isaías 55, 10, 11 que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, mejor dicho, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Está hablando lo mismo que está diciendo Deuteronomio, que va a venir la lluvia. ¿Cuál es la lluvia? La Torá. Y dice, no volverá a mí vacía. ¿Qué cosa? La palabra. Porque acá lo dice, él es la roca, su obra es perfecta, él la va a terminar. No va a regresar vacía la palabra. No va a regresar vacía, dice Isaías, sin haber realizado lo que deseo, la obra perfecta, y logrado el propósito para el cual envié. Fíjense que primero envía una lluvia. Por eso les estoy redactando un escrito sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y vamos a entender más esto. En Oseas 6:3 dice, conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros como la lluvia. Entonces hay una lluvia que es la palabra y hay otra lluvia que es Yehoshua HaMashiach. Como la lluvia de la primavera que riega la tierra. Así vendría Mashiach, lo decía el profeta Oseas. Y ya Moshe como profeta lo estaba también profetizando en este cantico. ¿Y quién es la roca? Primera de Corintios 10:3 al 4 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Imagínense a Moshe hablando de Yehoshua en aquel tiempo,
casi 1400 años antes de que Mashiach viniera. Nos los estaba anunciando a aquel pueblo que lo recibió y nos lo está confirmando a nosotros, siendo Él la roca, que su obra es perfecta, todos sus caminos son justos y Él es un Elohim de fidelidad. Entonces, continúa diciendo, recuerda los días de antaño. ¿A quién le está diciendo eso? A los que están allí y a nosotros. ¿Cuáles son los días de antaño? Usted tiene que analizar todo lo que está diciendo la palabra hoy. Recuerda los días de antaño. Comprended los años de generación en generación. Pregunta a tu padre y él te habrá de narrar. Pregunta a tus ancianos y ellos te habrán de decir. Entonces, el que lo lee sin el entendimiento de lo que está diciendo el Señor, no ve más que una referencia, pero aquí el Señor está hablando de los días de antaño y dice, comprende los años de generación, todo lo que la Torá te está contando desde Génesis hasta Revelaciones. Dice, recuerda los días de antaño. ¿Cuáles fueron los días de antaño? Cuando el hombre se rebeló, viene hablándonos de la gente que se le ha revelado, que no son de él. Y dice, pregunta a tu padre, ¿quién es el padre para nosotros? Y habla. Y él te habrá de narrar. ¿Dónde podemos ver lo que pasó en antaño? ¿Qué fue lo que pasó? Vino el diluvio, vino el juicio, se separó las naciones y luego posteriormente vino Abraham y vinieron los profetas. Y estos son los ancianos. Dice, pregunta también a tus ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los profetas. Y ellos te habrán de decir, ahora, ¿dónde está la respuesta que da el Padre y dónde están los profetas, los ancianos, a los que hay que preguntarles en la Torá? Entonces le está diciendo, recuerda los días de antaño, es regresa a Génesis, regresa a la Torá, regresa a los profetas y entiende lo que ha pasado, que vendrá a volver a pasar. Dice, dándole al Altísimo, al Elión, a cada nación su herencia, cuando separó, oiga bien, los hijos de Adán. Dios asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los herederos de Israel. Está diciendo que Dios separó a los hijos de Adán. Hay unos hijos de Adán y unos que no son hijos de Adán. Y Él los separó. ¿Cuándo ocurrió eso? En los días de antaño. Y hubo generación tras generación. Entonces Él dice, pregunta a tu padre, a la Torá, pregunta a tus ancianos, a los profetas que están en la Torá. Y nota cómo el Altísimo le dio a cada nación lo que le correspondía cuando los separó a los hijos de Adán. Los hijos de Adán fue nada más aquello que él sacó a través de Noé y dejó a todas las demás naciones con su herencia. ¿Cuál fue su herencia? El diluvio. Entonces, a partir de ahí es que va a venir posteriormente los herederos de Israel. Y dice, porque porción de Hachén es este pueblo. ¿Cuál pueblo? Y lo dice Jacob, es decir, Israel. Ese es el pueblo que él ha separado hasta el día de hoy. Y dice, Jacob, es la asignación de Dios, es la responsabilidad de Dios. Dios los encontró. Y escuche cómo va a hablar tanto de aquel tiempo, del de antaño, tanto del tiempo de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, como de las 12 tribus, como de nosotros. Capte lo que dice. Dios los encontró en una tierra desértica y sin forma, aullando como desperdicio vacío. Es decir, así los halló en Egipto, así está hallando él a su pueblo hoy en cada una de las naciones donde él ha asignado a cada uno de los herederos de Jacob al día de hoy. Dice, los encontró en una tierra desértica. Este mundo para Hachén es un desierto donde estamos nosotros. Y en este mundo, asimismo, los encontró en Egipto y los sacó y los llevó a pasar por el desierto. Así estamos hoy día en este mundo, en una tierra desértica. Y dice, en esa tierra desértica que no tiene forma, porque esto es un desorden en este mundo. ¿Y cómo los encontró? Aullando como desperdicio vacío, porque así estaba ese pueblo metido y no se daban cuenta que eran un desperdicio en Egipto. Dice, Dios los hizo dar vuelta, es decir, los hizo mirar hacia él,
no hacia los dioses de Egipto. Y los hizo entender y los guardó como la pupila de su ojo. Muchas traducciones dicen como la niña de su ojo, como la pupila de su ojo, dicen en hebreo. Dice, y como águila que despierta su nido, a sus polluelos, sobre sus polluelos aletea. Es decir, que en algún momento todo ese pueblo que estaba en Egipto recibió ese sacudión de ven a la Torá, ven a la roca. Así mismo está ocurriendo hoy. A mucha gente los está remeciendo como un águila que se para sobre su nido y aletea para que sus polluelos despierten. Así está desplegando Hachén su plumaje espiritual a través de Ruach HaKodesh y los toma, dice, toma sus polluelos, los porta sobre sus alas y dice, solo Hachén los guió y no hay con él Dios extraño. Él es el que los va a sacar. Él es el que los va a separar. Génesis 6:2 es un capítulo clave de lo que está hablando esta porción de la parashá, donde dice, vieron los Bene Elohim a las hijas de los Adán. Es decir, hay dos porciones de humanos, unos que son adoradores de los dioses y otros que son los que salieron de los lomos de Adán. Y estos, los adoradores de los dioses, vieron a las hijas de los Adán, de los humanos, las vieron buenas y tomaron mujeres para ellos de todas las que prefirieron. Entonces, aquí estamos viendo un pasaje que nos da cuenta de que el Señor dice, recuerda los días de antaño, lo que sucedió. Pregunta, si no entiendes lo que sucedió, pregunta a tu padre y pregunta a tus ancianos. Si es literal, estos muchachos tenían que preguntarle a sus padres qué pasó y así generación tras generación van a preguntarlo. Nosotros no estábamos allí, no tenemos un vínculo directo con Abraham o con Isaac o con Jacob, sino uno espiritual. ¿Y a quién le tenemos que preguntar? Al Padre que está en la Torá. ¿A quién le tenemos que preguntar? A nuestros ancianos. ¿Quiénes son nuestros ancianos? Los profetas que están en la Torá. Entonces le está diciendo, vayan a la Torá para que recuerden lo que pasó, cómo él separó a los hijos de Adán de aquellos que adoraban otros dioses. Y cómo él los sacó de una tierra desértica, de una tierra en donde no tenía forma, un mundo como está hoy descomponiéndose cada vez más. Y allí estaba un pueblo aullando como un desperdicio vacío, como si fuera algo que el mundo quería desechar. Y los hizo dar vuelta, los hizo volver a él y los hizo entender cómo con la palabra y los guardó como la pupila de sus ojos. Los miró como unos polluelos, los despertó, los puso en sus alas y los guió hasta donde los va a llevar, que es el día octavo, y ahí no va a haber Dios extraño que se atreva a entorpecer su obra. Él los hizo montar sobre las alturas de la tierra. Aquí los está diciendo, lo va a llevar a la Jerusalén celestial. Él los hizo montar sobre las alturas de la tierra. Él los alimentó con el fruto de los campos. Él hizo que ellos lamieran miel de la roca. Escuche bien eso. Él le está diciendo primero, lo va a montar en sus alas y los va a llevar. Y él los va a llevar a las alturas de la tierra. No está hablando de la tierra física, está hablando de la tierra celestial. Y allí los va a alimentar. Y allí les va a dejar que coman de la miel de la roca y del aceite de la roca sólida. Cuajadas de vaca y de leche y de rebaño, con lo mejor de los carneros y los carneros de Basán, machos cabríos, con el mejor trigo de alimentar y la sangre de uva espumosa que es el vino. Es decir, que el Señor va a llevarnos, después que aletea sobre el Nilo, del nido, los despierta, los hace volver, los monta sobre sus alas y los va a llevar a la Jerusalén celestial para que coman y beban de la roca. Entonces dice, pero engordó Yeshurun, y aquí viene algo bien interesante, ponga atención. El Señor nos habla de todo lo que va a hacer en el futuro y luego vuelve otra vez al terreno literal de lo que va a ser el pueblo que no hace caso a la Torá, porque él dice, lee la Torá, habla al Padre, busca respuesta en el Padre y en los ancianos, en los profetas, y ahora dice,
Yeshurun. ¿Quién es Yeshurun? Yeshurun significa erguido, es decir, es un nombre simbólico que el Señor le está dando al pueblo de Israel. Yeshurun, tú que eres erguido, te escogí. Yeshurun pateó, dice. Yeshurun pateó, es decir, se rebeló. Está diciendo es Israel, ese pueblo que él trajo, se engordó. ¿Qué quiere decir se engordó? Que cuando llegaron a la tierra prometida en la física, en Canaán, entonces se creyeron que ellos habían hecho todo, que Dios no tenía que ver. Engordaron, se prosperaron y no le dan la gloria al Señor. Dice, te engordaste, te engrosaste, eres obeso y abandonas al Dios quien lo hizo. Es decir, al Dios que te hizo prosperar, lo abandonas. Y dice, escuche bien lo que va a decir, y despreciaron la roca, es decir, la roca de su Yeshua, de su salvación. Miren cómo está diciendo, esto es algo que el Señor está haciendo, ese paréntesis para explicar lo que ocurrió cuando Yeshua vino. Cuando Yeshua vino, el pueblo estaban, los líderes estaban gordos de propiedades, gordos de dinero, el pueblo humilde estaba avasallado. Y ahí dice, y despreciaron la roca de su salvación. Es decir, vino, sabiendo la promesa que había, vino el desprecio a la roca de la Yeshua, a la roca de la salvación. Entonces dice, le provocaron a celos con dioses extranjeros, con abominaciones lo provocaron a la ira, sacrificaron a demonios, a no dioses, dioses que nunca habían conocido los nuevos esos que llegaron hace poco, que no despertaron los temores de sus antepasados. Es decir, que ahora se están abrazando a dioses, primero desprecian la roca de la salvación y luego se agarran de dioses que no son dioses, se agarran a demonios que no son dioses. Y esto es lo que trajo como consecuencia nuevos dioses, dice, los nuevos, ¿cuáles? Los que hoy el mundo está adorando. Y dice, esos dioses que los padres de antaño, que Abraham, Isaac, Jacob y todas las 12 tribus, ninguno conocieron esos dioses y no les temieron porque no lo conocían. Entonces, eso no despertaron temores. Hoy esos dioses han transformado sus caras, por decirlo así, su presencia, y se aprestan a ponerse frente a aquellos que están dudando de la roca y se están llevando a muchos al despeñadero. Estos son los dioses a los que el Señor llama en esta palabra los nuevos, que llegaron hace poco y que no despertaron los temores de los antepasados, es decir, del pueblo escogido en el tiempo anterior. Y dice, te olvidaste de la roca que te dio la luz, es decir, el que te dio a luz, a Yeshua, te olvidaste de él. Lo crucificaron, le hicieron todas las torturas que le hicieron, lo despreciaron, y por eso él dice, te olvidaste de la roca que te dio la luz. Y hoy hay mucha gente olvidándose del sacrificio de Mashiach. Te olvidaste del Dios que trajo, que trabajó para darte la luz. Escuche bien cómo aquí queda claro que Hashem es Yeshua, y que Hashem no solo es Yeshua, sino que es la palabra. Todo es una sola cosa. La palabra, Yeshua y Hashem son uno, no hay trinidad. Y continúa diciendo, y cuando vio Hashem, ¿qué cosa? Aquel desprecio que le hicieron a la roca, cómo lo crucificaron, entonces dice, él los desdeñó a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, voy a ocultar mi rostro de ellos. Escuche bien, no le está mandando maldición, solamente está ocultando su rostro. Dice, voy a ocultar mi rostro de ellos y habré de ver cuál será su fin. Es decir, el Señor, después de lo que pasó con la roca, con el desprecio a la roca, sencillamente apartó su rostro de cuáles, de los que le provocan, aquellos que dicen ser hijos e hijas, pero le provocaron. Él se va a apartar. ¿Y qué va a hacer? Va a esperar el fin que ya está dictaminado. Y vamos a ver qué habla de ese fin. Dice, voy a ver cuál será su fin cuando aparte mi rostro, ya que generación que cambia. Ponen en algunas
Biblias, generación perversa. En la Torá, en el hebreo, puede interpretarse como ya que es una generación que cambia, es decir, que no es inmutable, que cambia de acuerdo a lo que ve, a lo que oye, a lo que siente, no a la Torá. No tiene una vida en la Torá, sino que cambia. Por eso le llama en algunas traducciones generación perversa. Dice, generación perversa son ellos, hijos en quienes no hay fidelidad, no hay emuná. Muchas traducciones ponen no hay fe. No, la palabra que está ahí es emuná. Es decir, esos que le provocaron a ira, que le mataron, que le crucificaron y que hoy siguen haciendo lo mismo en diversas formas, entonces son hijos que no tienen fidelidad, es decir, que no tienen fidelidad en la promesa y en el pacto. Entonces dice, me han entristecido con sus vanidades. Dice, primero, ellos provocaron mi celo con eso que no es Dios, es decir, con eso que no es Dios, con la vanidad, con las cosas que hoy se nos dan. En aquel tiempo, en la antigüedad, con la venida de Yeshua, habían otras cosas que también eran vanidades. Y dice, ellos me provocaron a celo con eso que no es Dios. Me han entristecido con sus vanidades, con aquellas cosas que son vacías. Yo les provocaré a celo con aquellos que son lo a mí. ¿Qué quiere decir lo a mí? Quiere decir que no son mi pueblo. Entonces aquellos que hoy se jactan, que están en la Torá, que siguen la ley de Moisés y otras cosas, esos son los que el Señor va a provocar, y en verdad los está provocando, porque ahora hay muchos que no eran, que los han llamado lo a mí, que no son pueblo de Dios, pero que sí somos pueblo de Dios, y se están llenando de celos aquellos que se hacen llamar pueblo de Dios. Dice, y lo llenaré de celos con una nación que no tiene entendimiento, porque un fuego ardió en mis narices. Es decir, va a decir por qué va a provocar todo esto, por qué hoy hay tanta gente que no era pueblo y se está volviendo pueblo. ¿Por qué? Porque hubo fuego en sus narices. Mira cómo pone, porque en otras traducciones lo ponen como y vino el Dios furibundo o se ardió en furia. No, lo que dice en el hebreo es ardió en sus narices fuego, es decir, no podía soportar lo que Hachén estaba viendo. Y dice, y arderá hasta lo más profundo de tus cimientos. ¿Qué es lo que va a arder? Lo que le llaman la furia de Hachén va a traer como consecuencia un juicio final. Primero va a escoger de todas las naciones aquellos que no le llamaban pueblo, él lo va a traer como pueblo. A esos que se decían pueblo le va a venir celos, y esto va a traer al final un juicio. Y miren cómo dice, es un fuego que arde en mis narices y arderá ese fuego hasta lo más profundo de tus cimientos. Dice, consumirá la tierra, ¿qué cosa? Ese fuego y su producto, todo lo que se ha producido en esta tierra, todas las grandes construcciones, todas las grandes entidades financieras y poderes, todo eso va a ser consumido por el fuego que arde en la nariz de Hachén. Y dice, este fuego consumirá la tierra y su producto, todo lo que produce esta tierra, incendiando los cimientos de las montañas. Cuando usted escuche montaña, ponga allí poderes. Todo va a ser consumido por el fuego. ¿Cuándo va a ser esto? Al fin de los tiempos. Primero nos habla de escucha bien lo que pasó en antaño, y ahora nos está diciendo mira lo que viene a futuro. Usaré mis flechas en ellos, dice. Pero antes dice así, consumirá toda la tierra y todo lo que se ha producido, que el hombre ha producido, todo lo va a incendiar en los cimientos de todas las montañas, los poderes. Y dice, amontonaré sobre ellos males. Allí también la traducción es desastre. Amontonaré sobre ellos desastres. Usaré mis flechas en ellos. Todo lo que va a permitir Hachén, que producto de que se han revelado, él se va a esconder su rostro, y esto es lo que va a venir. Va a venir desastres naturales como ya están ocurriendo, y dice, amontonaré desastres, o sea que esto va a ir creciendo. Usaré mis flechas en ellos, fatigados por el hambre y con la pestilencia y con una destrucción amarga.
va a venir un juicio. El Señor está hablando del juicio del final de los tiempos. Y dice, y los dientes de bestias enviaré contra ellos, con las sañas de los que raptan en el polvo. Es decir, va a haber animales, va a haber serpientes, va a haber enredaderas que crecen en los terrenos. Todo va a ser dañino para el hombre. Aquel que provocó a Hachén y él no les da la importancia. ¿Por qué? Porque desdeñaron la roca de su salvación. Dice, desde afuera destruirá la espada, es decir, aquellos que se creen que están protegidos, va a venir de afuera un juicio y las cámaras del temor, es decir, en sus corazones habrá tanto temor que también el joven y la doncella, el lactante como el hombre de cana, los ancianos, todos van a tener temor. Y dice Hachén, y dije, ¿dónde? En mi mente, en mi corazón, los voy a dispersar, voy a hacer cesar de entre los hombres su recuerdo. Es decir, no es que está destruyendo a toda la humanidad, es que aquellos que le provocaron a ira, aquellos que le despreciaron cuando él vino como la roca de la salvación, esos son los que están sufriendo esto. Y los voy a dispersar y los voy a hacer cesar entre los hombres, su recuerdo, se va a desaparecer. Pero ojo, quiero que entienda algo, él está hablando de hijos e hijas, es decir, gente de la cajal, no los de afuera, gente de la cajal. Empieza diciendo, cuando él vio a Hachén, él los desdeñó. ¿A quién? A los que son hijos e hijas que provocaron a su ira. Entonces, tiene que entender que aquí está ocurriendo gente que era de la cajal, que lo despreciaron, como todos ustedes pueden recordar lo que pasó con su crucifixión, ahí estaban todos, los que eran de la Torá, los que eran de él y los que no eran de él. Y si no tuviera temor de la ira del enemigo, no sea que se envanezca su adversario y diga que su propio brazo hizo esto. Es decir, cuando esto ocurra, el que no es de la cajal va a decir, mira lo que Dios hizo, o eso lo hicimos nosotros. No, es que Hachén ha permitido que eso le pase a aquellos que eran supuestamente hijos e hijas. Entonces, el enemigo va a decir, esto lo hice yo. No, no lo hizo ni Hasatán, ni los seguidores de Hasatán. Lo permitió Hachén. ¿Por qué? Porque ellos desdeñaron a la roca de su salvación. Dice, nada de esto fue forjado por Hachén, dirán los enemigos de los que son eran del pueblo y ahora entran a este castigo. Nada de esto fue forjado por Hachén, porque son un pueblo sin sentido. ¿Quiénes? Los que no están en la cajal. Son pueblos que no tienen sentido. Son pueblos carentes de todo discernimiento. Entonces, esto que está hablando el Señor es primero el juicio a la cajal. ¿Sí? ¿Por qué el juicio a la cajal? Porque va a haber una separación del trigo y la cizaña. Como dice Mateo 13:30, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, es decir, hasta que entre la hoz. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero, fíjense cómo dice, recoged primero la cizaña. Fíjense que aquí él no ha hablado de sus siervos, de los que siguen la Torá, solo está hablando de cizaña, aquellos que causaron la ira de él, aquellos que encendieron el fuego en su nariz, aquellos que desdeñaron y maltrataron y despreciaron la roca de la salvación. Entonces él dice, recoged primero la cizaña, esto es juicio, atadla en manojos, ¿para qué? Para quemarla. ¿Y qué dijo que venía acá? Fuego, para quemarla. Pero el trigo, recogedlo en mi granero, guardarlo. También en primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo acá abajo? Ya cuando se dé el juicio, el Señor entonces va a mirar qué va a hacer con los otros. Pero todos esos que son supuestamente sus hijos y que desprecian la roca de la salvación, imagínense quiénes son los que desprecian la roca de la salvación, y todos aquellos que desprecian la Torá, entonces van a ser juntados con aquellos que no obedecen el evangelio.
Dice, pero los cielos y la tierra, segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y tiene que entender qué significa impío y qué significan pecadores. Impíos son los que están dentro de la cajal y desprecian la palabra, la pervierten, la tuercen, por eso le dice torcedores. Entonces estos son los que van a entrar a este juicio de fuego. Y dice, si fueren sabios, escuche bien, si fueren sabios podrían entender esto, podrían comprender su fin último, pero si no están en la Torá no pueden ser sabios, no pueden estar apercibidos. Entonces si fueran sabios podrían entender cuál es lo que va a venir al fin de los tiempos, al final, en el día final, el día del juicio. Y pregunta, ¿cómo podría uno haber derrotado a 1000 o 2 hacen huir a 10,000, a menos que su roca los hubiera vendido, a Hachén los habría entregado? Entonces, esto lo que quiere decir es que está hablando de la roca de la salvación y les está diciendo, nunca entienden lo que es la Torá y el testimonio, no lo entienden, solo toman las partes que les interesa y por eso dicen, uno puede haber derrotado a 1000 o 2 pueden hacer huir a 10,000. Ellos están entendiendo, el Señor lo pregunta como, ¿tú entiendes que todo lo que te pasa está en las manos de Dios? Todo lo que Dios ha permitido que tú alcances, no fue que tú derrotaste a 1000 o que 2 derrotaron a 10,000. Es que Hachén permitió que tú tuvieras victoria. Hachén permitió que tú tuvieras lo que tienes. Pero dice, a menos que la roca los hubiera vendido, es decir, que la roca hubiera permitido que tú tuvieras eso y que él te lo hubiera entregado. ¿Quién es la roca? Nuevamente lo dice Hachén. Porque su roca, ¿cuál roca? Las que abrazaron a aquellos que desdeñan a Hachén, aquellos que desprecian la roca de la salvación, dice, porque ellos tienen su roca, pero esa roca no es un verdadero poder como nuestra roca. Si nuestros enemigos juzgan y nos derrotan, si nuestros enemigos juzgan y nos derrotan, es porque así lo ha decretado nuestra roca. Es decir, si el Señor se aparta su rostro, es porque va a venir una destrucción, porque Él la decretó, que vengan los enemigos, que venga el destructor y acaben con ellos. No porque Él lo permitió, sino porque ellos mismos buscaron ser contaminados con una roca que no es un verdadero poder. Dice, pues de la vid de Sedom, y aquí va a empezar ahora a hablar. Acuérdense que primero habló del juicio de la cajal. Ahora aquí va a empezar a hablar del juicio para las naciones. Y todo esto usted lo encuentra muy claro si ha visto y ha escuchado las enseñanzas del libro de Revelaciones. Entonces aquí empieza a hablar ahora del juicio que viene para las naciones, porque las naciones, acuérdense que las naciones son, el símbolo para las naciones es las uvas. Escuche esto. Pues la vid, es decir, de donde viene la uva, pues la vid de Sodoma o de Sodoma es su vid. Pues la vid de Sodoma es su vid y es de los viñedos de Gomorra. Es decir, porque de Sodoma y Gomorra está comparando a las naciones, a este mundo, a Sodoma y Gomorra, y está comparando a los que viven en este mundo, que no son de él, como de los viñedos de Sodoma y Gomorra. Sus uvas son uvas de ponzoña. Ese es el que rige, los que rigen en este mundo, los que se afanan en este mundo y no conocen al Dios verdadero, ni conocen la Torá, ni han recibido esa lluvia que empezó a hablar la parashá. Entonces está comparando a Sodoma y a Gomorra y su vid, es decir, lo que nace de ellos, las uvas que nacen de esos viñedos, son las naciones que no conocen al Señor. Acuérdense que habló de la cajal, ahora va a hablar de estas naciones. Y le llama uvas de ponzoña, racimos amargos tienen ellos, dice. Su copa de castigo, viene lo que viene ahora, por eso acuérdense, las copas de la ira son para las naciones.
Su vino, es decir, su copa de castigo, será como el amargo veneno de los tanín, de los dragones. Allí se ponen serpientes, pero tanín significa dragones, animales grandes. Dice, eso es lo que va a recibir, ese es el vino, la copa que viene para las naciones. A veneno amargo de los dragones. Y el cruel veneno de las cobras, es decir, le va a venir a las naciones lo peor. No está, dice la pregunta, guardada conmigo, sellado en mis tesoros, es decir, no está evidenciado todo lo malo que han hecho las naciones. Fíjense lo que acaba de decir. Él tiene guardado todo lo que está haciendo este sistema del mundo. Él los tiene guardados. ¿Para qué? Para que sirva de evidencia a la hora del juicio que va a emitir cuando Él venga. Y dice, mía es la venganza, traduzca eso como justicia. Mía es la justicia y la retribución, la recompensa para el tiempo que vacile su pie, es decir, el pie de este mundo, de aquellos que son como Sodoma y Gomorra. Y dice, pues cercano está el día de su quebranto, día del juicio, y se apresura lo futuro para ellos. El juicio ya está cerca, es lo que está diciendo Moshe. Acuérdense que esto es Moshe hablando a aquel remanente que está ahí, pero nos lo está diciendo igual a nosotros. Y continúa diciendo, porque Adonai juzgará a su pueblo, escuche, juzgará a su pueblo, ahora estaba hablando de las naciones, vuelve a decirnos, acuérdense que va a juzgar también a su pueblo, porque Adonai juzgará a su pueblo, y cuando escuche esto, ponga atención a lo que dice, y sobre sus siervos se consolará. Es decir, cuando venga el juicio de la Cajal, Él va a separar trigo y cizaña. Cuando Él separe, verá usted que el trigo también va a ser quemado, pero dice, sobre sus siervos se consolará, porque Él vio que estaban totalmente débiles y no hay guardado, es decir, no estaban protegidos, sino desprotegidos. Entonces Él preguntará, primero mire lo que dice, juzgará a su pueblo, va a guardar a sus siervos y ahora le va a preguntar a todos aquellos de la Cajal que despreciaron la roca y a todos aquellos que son de los viñedos de Sodoma y Gomorra, miren la pregunta que les lanza. Entonces Él preguntará, ¿dónde está su deidad que adoraban? Y la roca en la cual confiaron. Le está hablando, ¿dónde están sus dioses? Que los vengan a salvar ahora que están en el juicio. Eso es lo que le está diciendo. Dice, ¿dónde está la grasa de los sacrificios que comiste? ¿En qué te gratificó eso? Y lo que bebiste del vino de ellos, es decir, todo lo que sacrificaste a esos dioses, ¿dónde está? ¿Por qué no te protege ahora? Dice, deja que Él se levante y te ayuda, deja que te proteja. ¿Qué cosa? Le está diciendo a todos aquellos de la Cajal que pasaron a ser ahora para juicio, o sea, la cizaña, y todos aquellos del viñedo de Sodoma y Gomorra los junta y les pregunta, ¿dónde está tu roca en la que confiaste? ¿Dónde está la retribución de todo lo que sacrificaste a esas deidades? Y les dice, deja que ahora se levante. Cuando ya está en el juicio les va a decir, deja que se levante ese Dios, que se levante ese al que le sacrificaste, esa roca en la que creías. Deja que se levante y te ayude, deja que te proteja. Mira, y le dice, que yo soy el único Dios. No hay Dios que se oponga a mí. El que provoca la muerte y doy la vida, lastimo y curo, y nadie puede rescatar de mi mano a los que pecan contra mí. Esto es el juicio final de las naciones y los que han sido separados como cizaña. Y esto también está escrito en Revelaciones 14, 18, 19, que dice, y otro ángel, el que tenía el poder sobre el fuego, oiga, sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole, mete tu hoz afilada y vendimia, es decir, corta los racimos de uva, vendimia los racimos de la vid, de la uva de la tierra, de las que son del viñedo de Sodoma y Gomorra. Dice, mete la hoz afilada y vendimia. La hoz afilada es todo lo que acaba de decirnos, el fuego que va a venir, todo el juicio que le va a venir a los que son del viñedo de Sodoma y Gomorra y a los que son cizaña. Y el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió
los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de la tierra. Cuando se hace la cosecha de uva, que se quitan todos los racimos, se echan en una gran tina, que en aquel tiempo eran unas tinas hechas de piedra, y ahí se tiraban todas las uvas y luego se iban a pisotear para sacarles el jugo y hacer el vino. Y dice, pues alzo hacia el cielo mi mano y digo, ahora el Señor va a hacer un juramento. Pues alzo al cielo mi mano y digo, eterno soy yo para siempre. Juro que cuando afile la hoja de mi espada, es decir, cuando ya la Torá esté afiladita, que ese es el testimonio, el testigo que va contra todos nosotros, y dice, cuando afile la hoja de mi espada y mi mano empuñe el juicio para castigar a los enemigos de Israel, es decir, a los que son sus verdaderos siervos, a los enemigos de sus verdaderos siervos, dice, devolveré venganza, y escuche lo que va a decir, devolveré venganza a mis angustiadores y a los que me aborrecen retribuiré. Fíjense que son dos, los angustiadores y los que aborrecen. Dice, devolveré venganza, es decir, devolveré justicia en juicio a mis angustiadores y a los que me aborrecen retribuiré. Yo emborracharé con sangre mis flechas, mi espada devorará carne, se hartará de la sangre de los muertos y los cautivos y de la cautividad de las cabezas de los líderes de sus enemigos que rigen sobre ellos. Es decir, el juicio va a traer mucha sangre, o sea, mucha muerte, y sobre todo va a venir un juicio especial, dice, de la cautividad de las cabezas, es decir, los que son líderes de aquel viñedo de Sodoma y de Gomorra que hicieron daño a el trigo. Ese es un juicio más duro para ellos. Y dice, oh naciones gentiles, clamad al pueblo de Dios. Fíjense cómo está todo el juicio y aún le está diciendo ahora a ustedes clamen al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que entender que cuando este juicio se esté dando, este juicio de las naciones se esté dando, ya todos aquellos que hemos sido transformados en nuestros cuerpos celestiales y estemos con Mashiach, somos los que regimos. Entonces, cuando este juicio venga, las naciones van a clamar perdón a los que son del pueblo de Dios. Dice, oh naciones gentiles, clamad, aclamad al pueblo de Dios, ya que la sangre de sus servidores, ¿quiénes? Los que están con el cuerpo celestial llevando el juicio con Hachén en ese momento, él va a vengar, fíjense, ya que la sangre de sus servidores, él va a vengar. Entonces, aclamad y llorad, pedir perdón al pueblo de los servidores de Dios, porque viene juicio por lo que se le ha hecho a los siervos de Hachén. Y dice, y venganza devolverá a sus angustiadores y conciliará. Miren lo que dice, termina diciendo, y conciliará, es decir, va a ser compatible a su tierra con su pueblo. Es decir, que para que llegues a esa tierra, tú tienes que tener una compatibilidad, su pueblo tiene que ser compatible. Está hablando de la tierra celestial. Para llegar a la eternidad, el cuerpo tiene que haber sido transformado, tiene que haberse hecho compatible para entrar a la tierra prometida. Y eso es lo que le está diciendo. Va a venir el juicio y de cuando este juicio se termine, él va a conciliar, es decir, va a ser compatible, va a dar la transformación necesaria a sus servidores para que entren a esa tierra prometida. Entonces esto es el juicio de las naciones, el juicio de la cizaña, y miren lo que dice Revelaciones 14:20. Y el lagar, es decir, después que el ángel del fuego trajo su hoz, la metió afilada, cortó los racimos de uva, se tira en el lagar. Esto es el lagar, unas tinas grandes de piedra que se hacían, y ahí se tiraban y se pisoteaban las uvas, y por eso se parecía como sangre. Pero el Señor acá dice una simbología de lo que es el juicio para la nación, y dice, y el lagar, esto que ven acá,
fue pisado fuera de la ciudad, es decir, fuera de la Jerusalén celestial. Nunca llegará allá todo el que es del racimo o del viñedo de Sodoma y Gomorra, y que también todos aquellos que salieron de la cajal siendo cizaña. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. ¿Qué es todo lo que habló el Señor acá? Hará que la sangre suba, dice. Y dice acá, y la sangre del lagar, que salió del lagar, subió hasta los frenos de los caballos. Imagínense un caballo y que la sangre le llegue hasta el hocico del caballo. Por una distancia como de 320 kilómetros, es decir, lo que está diciéndonos el Señor en esta simbología es que el juicio va a ser tan grande y tan fuerte para todos aquellos que son sus angustiadores y los que le aborrecen. Escuche bien, los angustiadores, los pecadores, los que se le han pasado toda la vida hablando contra Hachén, y aquellos que estaban en la cajal y lo aborrecieron. Entonces, todo esto es lo que el Señor nos está hablando. Fíjense, Moshe está hablándonos ya en el último cantico antes de que pasen a la tierra prometida, y habla de lo que está hablando el libro de Revelaciones o Apocalipsis en los capítulos finales. Y continúa diciendo, vino Moshe y habló todas estas palabras de este cantico a oídos del pueblo. Él y Jehoshua, hijo de Nun, hablaron, y concluyó Moshe de hablar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo a ellos, poned en sus mentes, en sus corazones, en sus mentes, todas las palabras que yo pongo por testigo contra vosotros. Vuelve a hablar, pongan en su mente la Torá, porque les estoy hablando de lo que pasó en los tiempos de antaño, y les estoy hablando de lo que viene a futuro. Pongan en sus mentes todas las palabras que yo pongo por testigo contra vosotros el día de hoy, que habréis de ordenar a vuestros hijos, es decir, estas mismas palabras, ordénalas a tus hijos para que no pasen por ese juicio, lo que está diciendo. Ordénale a tus hijos que cuiden estas palabras para cumplirlas, todas las palabras de la Torá porque Él no es cosa vacía para ustedes. Y aquí viene algo hermosísimo que es difícil de ver en nuestras Biblias. Miren que viene hablando de la palabra en plural, y cuando llega a esta parte dice, porque Él, en singular, no os es cosa vacía para ustedes. Aquí está hablando primero de la Torá, y ahora entra a hablar de Yehoshua HaMashiach. Dice, cuiden de la Torá, todas estas palabras de la Torá, y dice, porque Él no es cosa vacía para ustedes. ¿Quién? Yehoshua. Pero miren cómo Yehoshua es la Torá también. Y dice, porque Él es vuestra vida. Y ¿qué nos vino diciendo todo el trayecto Moshe en las Devarim, en las palabras que Él ha venido hablando al remanente? La Torá es la vida. Agárrate de la Torá para que te vaya bien, porque Él es la vida, ella es la vida. Y aquí cambia a singular y le dice, porque Él no es cosa vacía para ustedes. ¿Qué cosa? Venía hablando de la Torá y ahora habla de la roca, de Yeshua. Dice, porque Él es vuestra vida. Yeshua es la vida. Y por esta palabra prolongarás tus días sobre la tierra. Vuelve a tomar ahora, la Torá es la que te prolonga los días sobre la tierra. Porque dice, porque Él es vuestra vida, y la Torá es la que prolonga tus días sobre la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra prometida, a lo cual vosotros vais a cruzar. Y luego asocia con lo que está pasando en ese momento. Cruzarán el Jordán allí, pero nosotros vamos a cruzar hacia la tierra prometida, a la Jerusalén celestial. Y dice, y habló Adonai a Moshe en ese mismo día, diciendo, asciende a la montaña de Jabarín, es decir, ahora le va a decir a Moshe, tienes que subir a esta montaña. ¿Cuál montaña? Dice, la montaña de Nebo, que está en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y contempla desde allí la tierra de Canaán, la que yo voy a dar a los hijos de Israel para posesión. Y habrás de morir en la montaña a la cual tú asciendes allí, y te habrás de reunir con tus gentes. Así como había muerto Aarón, tu hermano, en la montaña de Hor, y se reunió con su gente,
Y aquí fíjense, tienen que entender algo. El Señor le está diciendo a Moshe, tú no vas a entrar a esa tierra, por lo que va a decir más adelante por qué, pero le dice, sube y mira y contempla la tierra, pero le está hablando de la tierra celestial, solo que no vas a entrar ahora. Por eso que es difícil que después que entendamos todo esto, podamos pensar que la gente cuando muere se va al cielo directo. No, ni Moisés fue al cielo. Entonces le está diciendo, tú vas a morir y te vas a reunir con tus padres, con tu gente, igual que lo hizo Aarón. Entonces le dice, ¿por qué no vas a entrar ahora a esta tierra física que está allí enfrente? Y le dice, porque habéis causado infidelidad contra mí. Esto es importante que lo captemos. Es decir, líderes como Moshe y líderes como Aarón, cuando el Señor le dio una palabra, tenían que mantenerse en la fidelidad de la palabra y no agregarle ni quitarle. ¿Y Moshe qué hizo? Esto es el evento que ocurrió en Kadesh, cuando el Señor les dijo, vaya, el pueblo tenía sed y le dijo, vaya y háblele a la roca. ¿Y qué hizo Moshe? Fue y le pegó a la roca, cambió la instrucción, cambió la palabra o quitó la fidelidad de la palabra y hizo lo que como hombre él consideró. Esto es un liderazgo que toma la palabra y la convierte en palabra de hombre. Entonces aquí, al hacer eso, el Señor le dice, habéis causado infidelidad contra mí. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba viendo que Moshe tenía que haber hablado y no golpeado. Es decir, tenía que haber sido fiel a la palabra de Hachén y no cambiarla con la actitud con la que la cambió. Y por eso causó infidelidad en el pueblo. Es decir, ya el pueblo decía, bueno, si Moshe lo hizo, entonces Moshe es el que es. Porque Dios le dijo que le hablara y Moshe le pegó y entonces hizo algo que no dijo Hachén y lo logró. Entonces Moshe también tiene poder. Y eso es lo que está pasando hoy día también en muchas congregaciones. Y dice, habéis causado infidelidad contra mí en medio de la congregación de Israel, en las aguas de la contienda, en Meribá, en Kadesh, en el desierto de Zin, porque no me habéis consagrado a mí, es decir, no te mantuviste en la fidelidad de mi palabra, sino que la cambiaste, pusiste palabras tuyas al darle golpe en vez de hablar. Dice, no me habéis consagrado en medio de los herederos de Israel, pues desde lejos le dice, fíjense lo que le dice, pues desde lejos podrás contemplar la tierra, y aquí no le dice Canaán, pues desde lejos la vas a ver, vas a mirarla desde donde estás parado allí, la vas a ver, la Jerusalén celestial, pero allí no vendrás ahora, la tierra que yo doy a los hijos de Israel, no vendrás a la tierra que le está dando a esos allí, pero la va a ver la Jerusalén celestial como la vio a Abraham. Entonces Moshe subió a este cerro que físicamente todavía está allí, y es interesante lo que me puse a ver, el monte Nebo es el monte del dios Nebo, y el dios Nebo, o Nabú como también se le llama, es un dios amorreo. ¿Qué hace este dios? Guía la escritura. ¿Y Moshe qué es? La Torá. ¿Y qué hace este dios? Es el que guía la escritura. Y a él se le atañe el poder de aumentar o disminuir según su voluntad la duración de la vida. ¿Escucharon? ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios y la roca? Te dan vida. ¿Y qué es lo que hace este Dios torciendo las cosas? No, el que te da vida es el Dios Nebo, el que guía las escrituras. Entonces va Moshe a pararse aquí y hoy día han torcido tanto esto que han puesto este monumento con una serpiente enredada, hablando de que es la serpiente de Moshe y que también semeja la crucifixión de Mesías. Sencillamente lo que el Señor le está diciendo, vas a ir a morir allí, vas a ir a ser maltratada, tú, Moshe, la Torá, por todo lo que va a venir por el Dios de las Escrituras, que es el Nebo, pues ahí vas a quedar tú, pero tú vas a levantarte sobre eso y vas a entrar a la Jerusalén celestial. Esto es lo que el Señor nos está mostrando. Hoy día la Escritura ha sido torcida, está un espíritu, una potestad llamada Nebo, que está guiando las Escrituras, pero la Torá, que es Moshe, ahí está esperando para levantarse, como se va a levantar y entrar a la tierra prometida con todos aquellos que reciban esa lluvia con la que inició esta parachá. Y con esto, mis hermanos,